Hola, bienvenidos al módulo 19 titulado Rehabilitación neuropsicológica en disfunciones cerebrales de la maestría, evaluación y rehabilitación neuropsicológica del Instituto Superior de Estudios de Occidente, ISEO. Soy la tutora Carolina García y estaré con ustedes en el transcurso de este bloque 3, en el cual hablaremos sobre la rehabilitación neuropsicológica en envejecimiento y demencia. Los temas que abordaremos a través de este bloque es la demencia, esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington y sobre los tumores cerebrales. Para iniciar, hablaremos sobre lo que es la demencia. La demencia es este proceso de degeneración que a la larga causará un deterioro cognitivo y que va a dificultar la realización de las actividades cotidianas del paciente. Para que pueda considerarse como demencia, tiene que haber una alteración en dos o más procesos, sin que haya una pérdida de conciencia. Esta puede ser ocasionada por múltiples causas. Pueden ser diferentes enfermedades. Es común escuchar que hay demencia por envejecimiento. Es la llamada demencia senil. Es importante recalcar que esto no existe, puesto que en el envejecimiento podemos llegar a hacerlo de forma exitosa, sin tener algún tipo de deterioro que implique la pérdida de la funcionalidad. Cuando ocurre un deterioro en el cual el paciente ya requiere ayuda o asistencia para realizar sus actividades del día a día, es ahí cuando se denomina demencia. Esto hablando en el caso de los adultos mayores. Y es importante identificar qué es lo que está generando esa demencia. Puede ser la enfermedad de Alzheimer, puede ser enfermedad vascular, enfermedad de Parkinson, cuerpos de Levy, entre otras más. Cada una de las demencias tiene un perfil cognitivo diferente y es lo que a nosotros como neuropsicólogos nos va a ayudar a poder determinar el diagnóstico. Hay diferentes factores que van a influir en la progresión del deterioro. Entre ellos es la genética, la edad y la etiología. Hay algunos tipos de enfermedades que se pueden presentar en etapas tempranas. Por ejemplo, Parkinson de inicio temprano o Alzheimer de inicio temprano. Y tenemos pacientes que desde los 40 años pueden presentar sintomatología. Normalmente, estos pacientes tienen un deterioro mucho más avanzado y mucho más rápido. Asimismo, cuando hay carga genética, esto puede ocasionar que también el deterioro se presente en etapas tempranas o que el deterioro o el avance sea acelerado. Dependerá del tipo de demencia las alteraciones cognitivas que van a generar, pero primordialmente las áreas que se ven mayormente afectadas es la atención, la memoria, el lenguaje y el funcionamiento ejecutivo. Al momento de rehabilitar, tendremos que utilizar medidas compensatorias, puesto que en el caso de la demencia, como es un trastorno neurodegenerativo, es decir, no tiene reversión, podemos optar por hacer estimulación cognitiva, en donde se van a estimular todos los procesos, se van a ejercitar para intentar mantenerlos fortalecidos y evitar que el deterioro avance de una forma acelerada. O podremos establecer medidas compensatorias, es decir, cuando uno de los procesos están alterados, podemos optar por que otro proceso adopte la función a través de medios alternos. En el tema de esclerosis múltiple, hay que recalcar que es una enfermedad desmielinizante, es decir, que las vainas de mielina que recubren el axón y que ayudan a que la conducción sea rápida, se va perdiendo. Al perder esta grasa, la conducción se vuelve lenta, lo que va a generar diferentes alteraciones dependiendo de en dónde se vayan presentando los brotes. Puede afectar a la médula espinal y esto generalmente causará alteraciones físicas o sensoriales. O puede afectar el cerebro y en este caso
puede causar mayormente alteraciones cognitivas. Dentro de las alteraciones cognitivas que se van a generar por la esclerosis múltiple, principalmente es la lentificación del pensamiento. Por esto que ya mencionaba que al perder la vaina de mielina, se va haciendo una conducción lentificada. Otra de las alteraciones que pueden aparecer es la resolución de problemas o la planificación. Estas están asociadas al funcionamiento ejecutivo. También puede verse afectada la atención sostenida, puede haber dificultad en el aprendizaje y alteración en la fluidez verbal. Para abordar a los pacientes con esclerosis múltiple, primero tendremos que identificar un tratamiento para los brotes. Para esto se encarga el neurólogo. Posteriormente, una vez que tengamos localizados los síntomas, se tiene que dar un tratamiento sintomático. Para ello, los 3 pilares con los que tenemos que trabajar es sobre la adherencia terapéutica, esto es, lograr que el paciente sea consciente de su enfermedad y se apegue al tratamiento. Se puede generar una rehabilitación cognitiva con base a los diferentes síntomas cognitivos que hayamos identificado como alterados. Se puede otorgar una terapia de logopedia o terapia ocupacional. De igual forma, la terapia psicológica es una buena manera también de complementar el abordaje. Hablando sobre la enfermedad de Parkinson, hay que mencionar que este es un trastorno del movimiento, el cual está causado por la falta de segregación de dopamina. Al haber una deficiencia en esta sustancia o en este neurotransmisor, se pueden generar temblores, un movimiento lentificado, rigidez en las extremidades y alteración en la postura y en el equilibrio del paciente. De igual forma, no solamente genera alteraciones motoras, sino que también puede llegar a afectar la cognición. Por lo regular, presenta un patrón subcortical o un patrón frontal. Dentro de los síntomas que están relacionados con el patrón subcortical, es una alteración en el funcionamiento ejecutivo, sobre todo en la generación de estrategias y solución de problemas. También puede haber alteración en el habla, como la disartria, la hipofonía o la lentitud al hablar. También hay alteración en la memoria, sobre todo en la consolidación y en la evocación de esta. Puede haber alteraciones visoespaciales y visoperceptuales, se puede ver alterada la fluencia semántica y fonética, o alteración en la atención, sobre todo en el área de la inhibición. Para abordar a un paciente con Parkinson, hay 3 pilares sobre los cuales tenemos que dirigir la rehabilitación cognitiva. Uno es la memoria de trabajo, el funcionamiento ejecutivo y la velocidad de procesamiento. Hablando sobre la enfermedad de Huntington, es importante considerar que es un trastorno neurodegenerativo, es decir, que las alteraciones van a ir progresando sin haber una mejoría. Este es autosómico dominante, es decir, que tiene una alta carga genética para presentarse. Cuando los padres o los abuelos tienen el gen, es importante considerar que las siguientes generaciones pueden también presentar la enfermedad. Por ello se recomienda hacer un test genético o una prueba genética para ver si la persona tiene el gen dominante. Esto se caracteriza por movimientos involuntarios, caquexia, síntomas psiquiátricos y demencia. Las principales áreas que se afectan es el área motora, el área conductual y psiquiátrica y el área cognitiva. Dentro de las alteraciones motoras que se pueden observar es una corea. Estos son movimientos involuntarios muy abruptos. Puede haber alteración en la deglución y en el habla. La marcha puede volverse inestable. Hay bradicinesia. Esto es una lentitud en los movimientos y los pacientes son propensos a las caídas. En las alteraciones cognitivas se puede observar una alteración en la función ejecutiva, una dificultad para recordar, puede haber una reducción del lenguaje y la dificultad para reconocer emociones por expresiones faciales. Dentro de las alteraciones psiquiátricas puede haber depresión, cambios en la personalidad, impulsividad
la habilidad emocional y apatía. Por lo regular, las alteraciones psiquiátricas aparecen previas a las alteraciones motoras y a las alteraciones cognitivas. Por ello, a veces el diagnóstico puede confundirse. Para abordar a una persona o a un paciente que se sospecha de enfermedad de Huntington, hay que considerar diferentes alternativas. En primera, es realizar un examen genético, el cual nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico. Pero para ello, tenemos que considerar que la persona sea apta para recibir las noticias en caso de que el diagnóstico sea positivo. Por ello, tiene que someterse a una terapia psicológica previa a hacerse el examen. También se recomienda que el paciente lleve terapia física para fortalecer la musculatura y promover la independencia por el mayor tiempo posible. Asimismo, se recomienda incorporar al paciente a la terapia del lenguaje, hacer una intervención nutricional y diseñar un programa de rehabilitación cognitiva. Dentro del tema 3.5, que habla sobre los tumores cerebrales, hay que recordar que los tumores es una proliferación neoplásica, la cual crece dentro de la cavidad craneana. Las manifestaciones son cuadros neurológicos focales y estos van a depender del tipo de células que estén relacionadas. Por ejemplo, el glioblastoma, el meningioma. En este caso, una de las células relacionadas es la célula glial y en el otro caso es las meninges, ¿no? Células de las meninges. De igual forma, el grado de malignidad va a impactar en el grado de severidad de las alteraciones cognitivas y la edad en la que el tumor comienza a mostrar síntomas también va a ser un factor importante para considerar las secuelas que puede ocasionar. Dentro de las alteraciones que pueden observarse es un aumento en la presión intracraneana, puede haber diplopía, puede generar focos epileptógenos, puede destruir el tejido y esto va a generar cambios cognitivos y conductuales, los cuales van a estar relacionados al tamaño de la tumoración, a la velocidad de crecimiento de este y a la localización. Para abordar a una persona con algún tumor cerebral, primero hay que generar una psicoeducación, en la cual se le va a enseñar sobre su enfermedad. Se le proporcionan estrategias de recuperación y técnicas de compensación, es decir, que se van a estimular aquellos procesos cognitivos con los que todavía se puedan rescatar y se van a generar técnicas que ayuden a compensar estos procesos perdidos y que ya no pueden volver a establecerse. La tríada cognitiva que suele aparecer dentro de los tumores cerebrales son alteraciones en funcionamiento ejecutivo, en la atención y en la memoria, sumando aquellas alteraciones que pueden aparecer con base a la localización del tumor. Espero que estas diapositivas les sean útiles para tener un panorama sobre estas alteraciones o disfunciones cerebrales y cómo poder abordarlas. Si hay alguna duda, quedo al pendiente de ustedes a través de la plataforma de ISEO, ya sea por mensajería directa o a través del foro de dudas.